Buenas tardes a todas y todos. Bueno, ahora que acabo de sentir por ahí afuera un teléfono móvil, por favor, si no os importa, silenciar los teléfonos, porque de verdad que para los que tienen que hacer una presentación es bastante molesto que suene un teléfono. Bueno, en primer lugar, antes de inaugurar estas primeras xornadas de memoria democrática, gustaríame excusar la presencia del alcalde, porque el pasado lunes fue operado, pero bueno, nada, ya está en casa, salió todo bien y ya está recuperándose y con ganas de volver al ayuntamiento, que esperemos que sea la semana próxima. Excusar también la asistencia de algún miembro del gobierno regional, que como visteis en los carteles estaba anunciado, pero esta misma semana, por problemas de agenda, nos comunicaron que no podían asistir. Pues lo dicho, hoy inauguramos estas primeras xornadas de memoria democrática de Grao, y la organización de las mismas surgen porque tanto el equipo de gobierno del anterior mandato como el actual tuvimos y seguimos teniendo la memoria histórica como una de nuestras prioridades. Prioridad que comenzó en el 2018 con la compra, como todos sabéis, de los terrenos donde se encuentra la fosa común de la Chabola, en el Rellán, que facilitó que el mes pasado comenzaran las labores de exhumación por parte de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, que aprovecho, una vez más, a agradecer públicamente la labor de esta asociación, cuyos miembros, de manera totalmente altruista, recorren durante sus vacaciones el país, diferentes puntos de nuestro país, pues para dignificar a las víctimas franquistas. Una labor que, como sabemos, no les corresponde a ellos, pero como las administraciones donde sí debería recaer esta labor pues no lo están haciendo, pues estas asociaciones, como digo, de manera totalmente altruista, porque en el caso de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica ni siquiera recibe subvenciones, porque, al menos tal y como está planteada ahora mismo la ley, no están de acuerdo con ella y, por tanto, ni solicitan siquiera subvención, por lo tanto, solo se financian con el dinero de los socios. Por lo tanto, la labor y el esfuerzo todavía es mayor en estos casos. Así que, desde aquí, gracias una vez más. Y, como sabéis también, los trabajos de exhumación del Rellán pues no finalizaron, y sí que está previsto, si el tiempo acompaña, que la próxima primavera vuelva la asociación a trabajar allí y que por fin exhume todos los cuerpos que allí se encuentran. Me atrevo a decir, y lo hago además sin hablar con ellos, pero en nombre de todos los compañeros del equipo de gobierno de este año, de esta legislatura y de la anterior, que quizás los 65.000 euros que costó adquirir los terrenos del Rellán, pues fue la mejor inversión que pudimos hacer en estos dos mandatos. Porque gracias a dicha inversión podemos avanzar en la verdad, la justicia y la reparación de nuestro concello. Siguiendo con la apuesta que os decía de este gobierno municipal por difundir la memoria democrática, colaboramos en la realización de un documental que muestra y denuncia la represión franquista sufrida en las escuelas hacia los falantes de asturiano. Porque sí, la represión, como podemos comprobar, habíala en todas las partes. Documental que lleva por título No se dice es, se dice ye, y que proyectaremos mañana, jueves 23 de septiembre a las 7:30 en esta misma sala, dentro de estas primeras xornadas de memoria democrática del Concello de Grao. Y contaremos además con la presencia de su director, el escritor, periodista, profesor y activista en la defensa del asturiano, Ignacio Galán y González. Otra de las acciones llevadas a cabo como equipo de gobierno dentro de la divulgación de la memoria histórica de Grao fue la convocatoria de una beca de investigación de memoria democrática del Concello de Grao. El objeto de esta beca de investigación era, en particular, tal y como rezaban las bases, la rehabilitación moral de quienes sufrieron violencias, sanciones y condenas infligidas por motivos inequívocamente ideológicos o políticos durante la guerra y posterior represión franquista.
Pues bien, abrimos estas xornadas precisamente con la memoria deste traballo de investigación que nos va a presentar el beneficiario de dicha beca, el historiador Cristian Rangel Valdés, que nos va a presentar un trabajo exhaustivo y riguroso que realizó en los últimos meses y que se centra en la Segunda República, la Guerra Civil y la represión en Grau. Cristian, enhorabuena por el resultado de esta investigación y, sobre todo, gracias. Además de Cristian, me acompañan en la mesa, por un lado, Francisco Erice Sebares, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, y que será el encargado de introducir la conferencia de Cristian, hablándonos pues, en concreto de memoria democrática, y de moderar también el coloquio que habrá tras dicha conferencia, donde espero que todos podáis, si os apetece, participar y preguntarle todas las dudas o sugerencias que tengáis a Cristian. Me acompaña también Carmen Barredo Fernández, sobrina nieta de Carlos Barredo Fernández, último alcalde republicano de Grau, elegido, por supuesto, democráticamente, y asesinado después del golpe de Estado. Carmen intervendrá a continuación de mí y ambas luego nos sentaremos, o nos pondremos donde podamos para dejar a Cristian y que podáis ver bien la pantalla, para dejar a Cristian y a Francisco. Y nada, voy terminando ya porque venimos a escucharlos a ellos y vamos terminando, eso, no sin antes dar de nuevo las gracias a todos vosotros por la presencia. Sentimos que la sala se nos queda un poco pequeña, que ya no es muy grande de por sí, pero con esto de las restricciones del COVID, pues las sillas tienen que mantener una distancia que sentimos pues no sea menor. Gracias en especial a todos los familiares que estáis aquí, familiares de las víctimas, que, como ya dijo Carlos, pues nada, esta rosa que represente un poco todas esas víctimas que más o menos ya vamos empezando a tener nombres y apellidos de algunas, y el resto, pues que esperemos que fosa a fosa vayamos exhumando y vayamos dignificando todos esos cuerpos. Se me olvidaba hacer referencia a por qué las jornadas en esta fecha, y es porque mañana, 23 de septiembre, se conmemora el Día de la Memoria Democrática en Asturias. Y, aprovechando el día, queríamos hacer algún acto, aprovechando que Cristian acababa de finalizar su investigación, pues quisimos enmarcarlo precisamente en esta fecha. Desde aquí intentaremos continuar año tras año con la celebración de estas jornadas de memoria democrática porque creemos en su necesidad. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin conciencia de colectividad. Gracias. Bueno, hola, buenas tardes. En primer lugar, manifestar que es un honor para mí participar en las primeras jornadas de la memoria democrática de grado. Como dijo George Orwell, la historia la escriben los vencedores. Por eso, yo que soy de 1974 y pertenezco a la llamada generación Baby Boom, a pesar de haber nacido en plena transición y haber sido educada en democracia, creo que no me equivoco al afirmar el profundo desconocimiento que posee mi generación sobre los hechos que derivaron en la Guerra Civil Española. Óscar y Carlos Barredo, mi abuelo y mi tío abuelo respectivamente, fueron asesinados en ese conflicto, así como los familiares de muchos de los presentes, y que al pertenecer a lo que se podía considerar el bando perdedor, en algunos casos su muerte y las circunstancias que la rodearon se trataron como un secreto, incluso vergonzoso. Gracias a la Ley 52/2007 de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas a favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura, se comenzó una labor de dignificación de las víctimas de tan cruel guerra, que ha posibilitado, entre otras cosas, que asistamos hoy a la inauguración de las primeras jornadas de la memoria democrática de grado. Por mi parte, quiero agradecer especialmente a la Asociación Memorialista de Grado y a su presidente, Pepe Serra, así como al historiador Cristian Rangel, por ponerse en contacto con mi familia y darnos la posibilidad de conocer parte de nuestra historia,
porque como dijo Jorge Santayana, los pueblos que no conocen su historia están destinados a repetir. Ahora quisiera leer un poema de las coplas de Pepina. Escuchen ustedes esta triste historia de la noble Josefa, que a la edad de 12 años se mancó en la cabeza. Siempre llorando y contando aquella hora desgraciada que no pude disfrutar mi mocedad como estaba. Luego que voy a servir a aquella noble Josefa y nunca pude juntar ni una triste peseta. Luego que me sale un novio que Cándido se llamaba, era el hombre más feliz que paseaba la España. Llenos de amor y cariño, así los dos nos casamos, luego vamos para el Cabo. Allí vivimos 3 años que parecíamos niños, aquello era un encanto. Qué feliz iba uno a ser si no nos pasara tanto, qué mala suerte había, era muy triste el contarlo. Al cabo de los 3 años mi marido lo han matado, dejando 2 criaturas en el mundo sin criarlos. Tanto como lo quería, yo me quedé llorando. Al ver aquel cuadro negro, por el mundo fui penando. Al ver aquel cuadro negro, por el mundo fui penando, para criar los 2 hijos que conmigo me han quedado. Hijos míos de mi alma, ya quedasteis sin padre, y siendo tan inocentes, estos no duelen a nadie. Y siendo tan inocentes y nos dejan en la calle, a pedir una limosna para poder alimentarles. Hijos míos de mi alma, ¿cómo existe este valor para matar a tu padre sin causa y sin razón? Y siendo tan inocentes, estos no temen a Dios. Y siendo tan inocentes, estos no tienen perdón. Hijos míos de mi alma, andan los demonios sueltos. Dios nos tenga de su mano, que aquí se formó el infierno. En poder de 4 pillos, que estos no ven más al cielo. Mataron los inocentes, vaya escarnio que ficieron, que quedaron de salvajes ante Dios y el mundo entero. Bueno, pues lo dicho, os dejamos primero con Francisco y luego con Cristian, y tras la intervención de Cristian pues habrá un coloquio. Gracias. Bien, buenas tardes, y digo, agradezco la posibilidad de, por lo menos, de bajarme un poquito la mascarilla, porque parece que no, pero aunque después de tanto tiempo que llevamos en esta situación deberíamos estar acostumbrados a ella, sigue siendo difícil de sobrellevar, ¿no? Todo el día y en todos los ambientes, sobre todo si están un poco calurosos, ¿no? Bueno, agradezco, por supuesto, la invitación a participar en estas primeras jornadas, como también la posibilidad de haber participado en la comisión de selección del becario, que luego ha hecho este espléndido trabajo que luego nos va a exponer, ¿no? Yo realmente poco tengo que añadir a la parte más emotiva del homenaje, que tiene que ver con la familia de las víctimas, de los represaliados, y poco tengo que adelantar a lo que nos va a contar Cristian, que tiene que ver con la historia, los acontecimientos históricos, los procesos históricos en los que se produjeron aquellos hechos, ¿no?, que condujeron a esa terrible represión, ¿no?, que sufrieron los sectores progresistas avanzados y que querían colocar a nuestro país a la altura de los tiempos. Por lo tanto, pagaron el precio que todos sabemos y todos conocemos, ¿no? Yo simplemente voy a plantear 3 o 4 ideas, no más, muy brevemente, acerca de la memoria, que seguramente serán compartidas por la mayoría de los presentes, ¿no?, pero que en todo caso quisiera señalar o quisiera subrayar, ¿no? Bueno, la primera de ellas tiene que ver con el hecho de que la construcción y la preservación de la memoria colectiva deberían ser algo absolutamente evidentes, deberían ser una exigencia absolutamente indiscutible en nuestra sociedad, ¿no? Yo cuando hablo de estos temas siempre me acuerdo de una frase muy manida, que seguramente habrán ustedes oído más de una ocasión, ¿no?, de un literato, Dürrenmatt, que decía qué tiempos estos en los que es necesario seguir luchando por lo evidente, ¿no? Bueno, pues esto es lo que sucede un poco con la construcción, con no me gusta llamarla recuperación, porque la memoria se construye a través de procesos históricos muy complejos, pero bueno, eso es una obsesión profesional que no tiene mucho que ver con lo que voy a contar aquí ahora, ¿no? Pero sí es verdad que la conservación, la construcción o la preservación de la memoria son una necesidad absolutamente ineludible de todos los colectivos humanos, ¿no? Pasa como con los seres humanos, ¿no? Si no, una sociedad con Alzheimer, entre comillas, pues es una sociedad inviable, es una sociedad opaca, es una sociedad que no tiene ninguna perspectiva de futuro, ¿no?
Y quien dice una sociedad dice también los colectivos humanos, porque existen muchas memorias, como luego voy a comentar muy brevemente, ¿no? En todo caso, uno no puede entender del todo, puede analizar y comprenderlo. En última instancia sí se entiende las razones, pero a uno resulta difícil justificar que haya quienes todavía se opongan resistencias tenaces a cosas tan elementales como eliminar los nombres de las calles franquistas, los homenajes al régimen franquista que todavía perviven en el callejero, ¿no? O que utilicen, como en algunos casos recientes de alguien que no voy a nombrar, pero que seguramente todos conocerán de quién se trata, que utilicen subterfugios cuando finalmente la ley, esa ley que funciona tan lentamente y con tantas trabas, no podemos ignorarlo tampoco, ¿no? Y con decisiones a veces tan erráticas, ¿no? Pues les obliga a cambiar las calles, utilicen fraudes de ley como cambiar la calle de Calvo Sotelo por la calle de Calvo Sotelo, ¿no? Es decir, la calle de Calvo Sotelo, José Calvo Sotelo, el de la Segunda República, por la calle de Joaquín Calvo Sotelo, el que fue presidente en la Transición. Bueno, es una forma de burlarse de la ley y decir la gente va a seguir llamándole la calle Calvo Sotelo, que es lo que queremos en definitiva, ¿no? Entonces, que todavía siguen existiendo ese tipo de actitudes nos dice mucho acerca de algunas de los vicios o de los efectos de nuestro proceso de transición. Seguramente, no es el momento de entrar en ello, tendrá sus virtudes, pero también tiene algunas de estas falencias, algunos de estos vicios que se comprueban en actitudes de este tipo, ¿no? Luego, la segunda idea que quería plantear es que no existe solamente una memoria, sino que existen muchas memorias en pugna. Porque una sociedad como la nuestra o como cualquier otra de las realmente existentes está dividida en sectores, en grupos, en clases, en colectivos que tienen visiones del mundo diferentes y por lo tanto también tienen visiones del pasado diferentes, ¿no? Por supuesto, por encima de todos esos colectivos, grupos, clases, sectores, existe una sociedad en la cual hay hegemonías o mayorías de unas visiones del mundo y otros sectores que no son capaces de imponer esa mayoría o esa visión hegemónica del presente o del pasado al resto de la sociedad, ¿no? Pero es verdad que las memorias son variadas y diversas. La derecha, la extrema derecha, tienen su propia memoria de los acontecimientos. Cualquier institución, cualquier clase, cualquier grupo tiene su propia memoria. Nosotros cuando hablamos de la memoria, y permítame incluirme en ese nosotros, que creo que todos entendemos quiénes lo constituimos, pues entendemos por memoria la memoria democrática. Y el apellido no es en absoluto irrelevante, porque la memoria democrática es la memoria fundamentalmente por lo que se refiere a nuestro país. En otros países hay acontecimientos en los que cristaliza la memoria que son otros, evidentemente, porque su historia es distinta, pero en nuestro país es la memoria republicana, es la memoria antifranquista, es la memoria de quienes lucharon por convertir a España no solo en un país más libre, más abierto, más democrático, sino también más igualitario, más justo, ¿eh? En definitiva, todo eso que significa la democracia entendida no solo como simple forma, que también debe ser entendida como una forma lo más pulcra y lo más limpia posible, sino también como un sentido profundo de la igualdad y de la ciudadanía, ¿no? Entonces esa es nuestra tradición y esa es la memoria democrática que estamos reivindicando, ¿no? Hay una definición más o menos clásica y muy sintética de la de memoria que dice que la memoria es el pasado presente, ¿no? Es decir, no es simplemente el pasado, sino aquella parte del pasado que es relevante para el presente, que se reconstruye desde el presente en función de los intereses, los sentimientos y los proyectos elaborados en el presente, ¿no? Entonces, como nuestro proyecto, nuestros sentimientos y nuestra proyección hacia el futuro pretende ser profundamente democrático, en ese sentido de defensa a ultranza de las libertades, pero también de cambios profundos, igualitarios, de un sentido de la ciudadanía cada vez más afianzado. Por lo tanto, lo que tenemos que reivindicar fundamentalmente, insisto, es la memoria democrática. Otros reivindicarán otras memorias. Yo creo que lo que tienen que defender las instituciones de una sociedad democrática es la memoria democrática. Y lo que tenemos que hacer es aspirar a que esa memoria democrática sea hegemónica en la sociedad española, en el conjunto de la sociedad española. Nunca va a integrar a todos, ¿no? Habrá siempre gente que tenga una visión del pasado distinta, diferente y desde luego plasmada en elementos antidemocráticos, autoritarios, en viejos resabios, en la nostalgia de ese régimen que gobernó a España con mano de hierro durante 40 años,
pero nosotros lo que tenemos es que aspirar a que esa memoria democrática sea mayoritaria, sea hegemónica en la sociedad española. Y las instituciones solamente pueden difundir, como es lógico, ese tipo de memoria, que es la memoria democrática. Eso no significa que no podemos entender que existan recuerdos personales, familiares de otra gente que vivió en otras circunstancias y en otros sentidos ese pasado y que pueden tener perfectamente derecho a su memoria personal. Cuando se habla de que la memoria, las leyes de memoria quieren imponer una visión del pasado, yo creo que están profundamente equivocados quienes dicen esto. Lo que se pretende es difundir una serie de valores que son socialmente útiles y necesarios. Eso es la memoria, ese pasado presente que nos puede ayudar a construir un futuro más democrático, más avanzado, más progresivo y más igualitario, ¿no? La tercera idea es que la construcción y la preservación de la memoria no son automáticas y espontáneas. Es decir, la memoria no se mantiene en el cerebro de las personas como una especie de residuo del pasado que, por otra parte, se iría agotando poco a poco a medida que van muriendo los que vivieron esos acontecimientos o los que oyeron evocarlos a sus padres o a sus abuelos, sino que la memoria fundamentalmente se construye a través de procesos sociales. ¿Cuáles son esos procesos sociales? Bueno, pues jornadas como estas, la difusión en la enseñanza de el conocimiento del pasado, de los valores que nos transmite esa tradición democrática de nuestro país, etcétera, etcétera. Las ceremonias conmemorativas, los monumentos, los nombres de las calles, son lo que los expertos llaman lugares de memoria, o políticas de memoria. Son absolutamente fundamentales. Suele ponerse la comparación, cuando se habla de estos temas, entre la memoria individual y la memoria colectiva en ese sentido, ¿no? Es decir, la memoria individual funciona pues con el pañuelo anudado, ¿no? La gente hace un nudo en el pañuelo para acordarse de no sé qué, o cambia, como un amigo mío cambiaba el reloj de mano, ¿no? Bueno, pues la memoria colectiva requiere también de esos elementos simbólicos, materiales, que son los que nos permiten evocar ese pasado en términos colectivos. No lo olvidemos, estamos hablando no de los recuerdos individuales, sino de un relato acerca del pasado compartido, que forma parte de nuestra identidad colectiva, donde se sustentan los valores que queremos proyectar hacia adelante. Y ese es el sentido progresivo de la memoria, no nostálgico, nunca nostálgico, aunque contenga elementos evidentemente que tienen que ver con la empatía, con la solidaridad, con las víctimas, pero entendiéndolos no como víctimas, ¿no? Yo también suelo decir que es muy reductivo entender a quienes fueron masacrados, represaliados, etcétera, etcétera, en el franquismo como simples víctimas. No eran víctimas, eran combatientes también. Víctimas, por supuesto, lo fueron, pero eran combatientes, ¿no? Eso lo decían mucho las madres y las abuelas de Mayo de Argentina. Decían, nuestros hijos y nuestros nietos no eran simples víctimas. Una víctima simplemente es alguien que pasa por allí, lo cogen, lo matan, etcétera, etcétera. No, los mataron por buenas razones, como diría Bertolt Brecht, ¿no? Fueron asesinados por buenas razones. ¿Por qué? Porque querían hacer un país mejor. Entonces, esa memoria progresiva es la memoria democrática, en definitiva, que es lo que tenemos que construir. Y eso se construye todos los días, difundiéndolo en la enseñanza a los niños, en los medios de comunicación, en ceremonias conmemorativas, en reuniones, en asociaciones, etcétera, etcétera. Y, por supuesto, todo ello coronado por las leyes, por la anterior, la que mencionaba tú hace un momento, y la que va a salir ahora, y la que tenemos en Asturias, que también tenemos una ley propia de memoria, como en otras comunidades autónomas, etcétera, etcétera. Pero también, sobre todo, como una iniciativa de la sociedad civil, de los colectivos, de los grupos, que de alguna manera reivindican esa memoria, no solo por la solidaridad con los represaliados del pasado, sino también por la necesidad de construir una identidad colectiva que nos sirva para proyectarnos hacia adelante, ¿no? Y luego ya la cuarta y la última idea que quería simplemente mencionar para dar paso a Cristian, que es el que nos tiene que hablar realmente de lo que interesa aquí, tiene que informarnos sobre el resultado de su estudio, es que la memoria no es exactamente historia. La memoria es algo un poquito diferente, ¿no? La memoria tiene que ver con la identificación empática, sentimental, etcétera, con los acontecimientos del pasado, con los valores, con los hechos del pasado. Pero la memoria no es como un espejo, ¿no?, que refleja el pasado tal como sucedió. Pero la memoria necesita de la historia. Si no queremos construir una memoria mitológica, una memoria falsaria, basada en cosas que realmente no sucedieron, tergiversando el pasado, necesitamos reforzar esa memoria que nos identifica con los valores del pasado y nos proyecta hacia el futuro, pero necesitamos identificarnos sobre la base del conocimiento histórico riguroso.
Decía un conocido militante antifascista y comunista italiano, Antonio Gramsci, que la verdad es revolucionaria, decía él, ¿no? Bueno, yo no sé si la verdad es siempre revolucionaria, ojalá siempre fuera así, en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Pero, desde luego, no tenemos por qué falsificar el pasado para recordar los valores, los hechos, los acontecimientos que condujeron a esa represión brutal, bestial del franquismo, del fascismo, y reivindicar los valores de los portadores de esa lucha por construir un país mejor, que fueron víctimas de esa represión, ¿no? No tenemos que falsificar la historia. Entonces, los trabajos históricos lo que están haciendo es reforzarnos. Es más, aunque a veces la derecha diga que la izquierda y los sectores progresistas se dedican a escribir una historia falsaria, contando solo lo suyo y olvidando lo que les pasó a otros, etcétera, etcétera, los mejores trabajos que hay hechos sobre la represión, incluso en la retaguardia republicana española, están hechos por historiadores progresistas y por historiadores de izquierdas, ¿no? No hace falta falsificar la historia. Tenemos que reconstruir lo más fielmente posible la historia y, por supuesto, rescatar los valores de esa parte democrática, progresista de nuestra sociedad que intentó construir ese país mejor. Y entonces yo me alegro de que, en este caso, unas jornadas sobre la memoria, las primeras, que supongo que serán la antesala de otras muchas que se vayan desarrollando en años sucesivos sobre la memoria en Grau, pues se abran precisamente con la presentación de un trabajo histórico como el de Cristian, ¿no? Cuando surgió la convocatoria y me llamaron para que formara parte de la comisión, me pidieron también que difundiera entre los estudiantes, licenciados de mi facultad, la convocatoria para ver si alguien se animaba a presentarse, ¿no? Y finalmente se terminó presentando Cristian. Yo creo que fue verdaderamente afortunada esa circunstancia. Y el resultado está aquí, ¿no? Yo lo dije a los miembros de la comisión, digo, la elección de Cristian va a ser una buena elección. Yo creo que el trabajo que nos presenta hoy es una aportación importantísima, fundamental, también a la construcción de la memoria, que es más que la historia, o es otra cosa, en parte distinta de la historia, pero que tiene que basarse fundamentalmente en la historia. En trabajos como el de Cristian, y que él nos cuente y nos exponga las consecuencias, las conclusiones, los resultados de su trabajo, creo que es la mejor aportación que estas primeras jornadas pueden hacer a una continuidad en esta línea de la recuperación de ese pasado en clave de futuro, no, de ese pasado presente que es la memoria y, por supuesto, la memoria democrática, que es en definitiva la que estamos defendiendo. Y por mi parte, nada más, y le doy la palabra ya a Cristian para que nos presente las conclusiones de su trabajo. Voy a quitar la mascarilla para hablar. Hola, buenas tardes a todos. Os voy a presentar el trabajo. Tengo 40 minutos, unas 50 diapositivas. Voy a intentar ir rápido. Si veis que me paso mucho tiempo, decírmelo y corto o voy más rápido. Vale. Como tenía mucho que contar, me voy a centrar sobre todo. Este es el esquema de la presentación. Voy a hablar muy brevemente de la población de Grau, que es lo primero por lo que empecé, porque para conocer un sitio hay que saber cuánta población y qué población había y cómo era la población. Un poco sobre las actividades económicas, el asociacionismo, la política local y luego los anexos, que en realidad es lo más importante de la investigación y lo que es el 75% del trabajo, que es donde están los represaliados y una serie de cosas que contaré al final. Pero que para una presentación igual es más árido y es más interesante o más ameno conocer cómo era Grau en los años 30, a partir del año 31 y hasta el año 40. Pues sin perder tiempo pasamos a cómo era la población en Grau a principios del siglo XX. En líneas generales la población fue aumentando y hasta un corte que vemos entre el año 30 y el 40. Es un corte claro que fue consecuencia de la guerra civil. Casi unas 2000 y pico personas menos y sobre todo varones y de la zona rural, más que de la zona urbana. Aquí no me voy a extender mucho en el trabajo si me extiendo y si lo explico. Antes del año 30 la población en Grau también había una disimetría sexual entre hombres y mujeres, pero sobre todo por la emigración a América. Y esta caída brusca de 19.000 a 17.000 es principalmente por la guerra, por fallecimientos, exiliados, etcétera. También quiero comentar que el 85% de la población de Grau en esta época vivía en los pueblos, en las parroquias rurales. La villa, más o menos en todo el periodo de principios del siglo, la población era de un 15% y bastante estable.
Eso es lo que acabo de comentar, la caída, y me paso a la siguiente diapositiva para no perder tiempo. En cuanto a la actividad económica, Grau era un concejo mayoritariamente agrario. La principal actividad económica que sustentaba a la población, hombres y mujeres de Grau, era la actividad agraria, la agricultura y ganadería en pequeñas explotaciones, en régimen de propiedad y o arriendo, y también con foros, que no me metí en esta investigación, pero sí que conozco que en Grau era una zona en la que tardó mucho en redimirse los foros, en esta época además, en los años 30, se acabó de redimir. Y eran pequeñas explotaciones con 1 o 2 vacas, a veces ni eso, que tenían propiedad de tierra, llevaban otras tierras. Eso es lo que ocupaba la mayor parte de la población. La industria era testimonial, se llama industria, pero en pequeños talleres, un 5% de la población, y el sector servicios, que estaba englobado en pequeñas actividades en la villa, los negocios, los comercios que proveían a la población del concejo. Para algunos datos de la ganadería, a mí este es un tema que me interesaba mucho, no me pude meter lógicamente muy a fondo, pero sí que se puede ver que las principales cabezas de ganado, o sea, era el ganado vacuno, también el de cerda, pero lo principal era el ganado vacuno. Vemos que entre vacas y terneros casi 9.000, 8.000 y pico, también toros y demás. La producción láctea, yo creo que está... esto es un dato de una memoria del ayuntamiento, y yo creo que está infrarrepresentada, pero bueno, no vamos a meternos en ello tampoco. Las superficies sembradas, lo que se sembraba en Grau en aquella época era lo que os podéis imaginar, fabas, maíz y patatas, era lo que más se sembraba. Y luego lo que más se dedicaba también era a campos para el ganado, para proveer este ganado. El maíz en parte también no era solo para alimentar a la población, sino también para alimentar a la cabaña ganadera. El campo era un campo poco mecanizado, no estuvo mecanizado. Estos datos son de principios de los años 40, después de comenzado la dictadura, y el campo estaba sin mecanizar. Lo principal era el arado romano, también había arados de vertedera, pero conociendo la geografía de Grau, que son 218 kilómetros cuadrados, con muchas pendientes en bastantes zonas, sobre todo en las zonas alejadas de los ríos, pues es normal que el arado que entrara era el arado de vertedera. Por ejemplo, en una visita que hicimos al pueblo de San Miguel con la gente de la Asociación de Memoria Histórica de Grau, lo que me sorprendió es que ese pueblo, que ahora no tiene, creo que solo tiene un vecino, es un pueblo que los que sois de Grau lo conoceréis, que es una pendiente entero, y tenía una asociación agraria con unos 30 o 40 labradores, y viendo aquellas pendientes uno se pregunta cómo podían cultivar aquellas pendientes, y eso es increíble. Y en ese tipo de pendientes lo que tenían que manejar era, evidentemente, no era el arado de vertedera, que no podía manejarse, sino que era un arado romano. Las industrias, estas del año 43, al poco de acabar la guerra, había una pequeña explotación minera, un par de explotaciones mineras, alguna actividad de cemento, fábricas de ladrillo y teja, no pone el número, con 64 empleados, algunas de madera, que serían pequeñas serrerías, con 30 obreros entre 5 serrerías, o sea, talleres, alguna mueblería, una fábrica de curtidos, 2 de calzado y 60 molinos con 60 empleados, que supongo que son los propietarios. O sea, el informe lo pone así, la memoria, pero eran los propietarios. Una industria evidentemente centrada en la actividad del sector primario, madera, molinos, minas. Y los establecimientos de ocio que tenía la población en aquella época eran los que veis: 57 tabernas, 3 cafés en el año 43, 12 bailes y un cine y un teatro. Yo creo que sería cine-teatro, aunque lo ponen separado, supongo que para el informe. En cuanto al asociacionismo, este apartado me interesaba mucho porque nos permite conocer muy bien cómo era la vida social y cultural de Grau, y económica. En la presentación me voy a centrar poco, y me voy a centrar en los sindicatos agrarios, no en todos, solo en algunos, en los sindicatos obreros, en las organizaciones políticas y en las asociaciones culturales. Vamos a empezar por los sindicatos agrarios, que eran los más importantes porque era la actividad más importante del concejo. Y los sindicatos agrarios eran de 3 ramas o familias ideológicas, más otros que están sin identificar o que no están adscritos a ninguna. Son los socialistas y de la UGT, que eran los más importantes, los republicanos y los católicos, que eran en el concejo lo menos importante. Vamos a empezar por el primero, que era el sindicalismo agrario de corte ugetista o socialista, que empieza a finales del siglo XIX, principios del XX, ya desde finales del XIX se instala en el concejo, y luz y guía oficialmente en 1903, aunque ya tenía unos antecedentes anteriores, y es el gran sindicalismo agrario del concejo. Llegó a tener en el año 35, que yo ya he visto, 17 secciones, secciones del sindicato en diferentes pueblos o parroquias. Esto
nos hace entender luego la importancia o el número de concejales socialistas que habría en el ayuntamiento. Luz y Guía era el gran sindicato agrario y la gran fuerza sindical del concejo. Hay que entender que era también el gran caladero profesional, que era el campo. Y tenía eso, la influencia política a través de seis concejales. El sindicalismo de tipo republicano es de muy tardía implantación en el concejo. O sea, en Alubión llega entre el año 33 y 34 5 asociaciones en estos pueblos que veis, en Santianes, en San Miguel, en el Rañeces y en Villamarín y en Noceda. Más o menos tenían entre todos, de estos tenemos además todas las listas de socios que se incluyen en el trabajo, entre 30 y 40 socios. Y llegan en este momento que el ayuntamiento está dominado por concejales republicanos. Yo supongo que fueron los que favorecieron la implantación de este sindicalismo, que se implantó en los lugares en donde la UGT no se había instalado. Y el sindicalismo católico es el menos representativo. Hay un sindicato que se funda en Santianes en 1912, del que no hay poco más información que la fundación, y luego el sindicato de San Pedro, de la Villa de Grao, que se funda en 1909, que sí que tiene una labor continua durante todo el primer tercio del siglo XX, pero que en el año 35 tenía 34 socios. Era un sindicato muy menor, no podía competir con sus homólogos republicanos y socialistas, y mucho menos socialistas. Había luego otra serie de sindicatos, un buen número, que por el nombre y por los estatutos no se pueden adscribir a ninguno de los anteriores. Hay dos opciones: o que no estuvieran adscritos, que fueran sindicatos de parroquia, que era habitual que existieran, o probablemente algunos fueran de secciones de Luz y Guía, que yo creo que algunos sí se podrían sacar. Yo eso lo tengo sacado, esa información, pero no me dio tiempo a meterme en profundidad porque tenía que centrarme en otras cosas. Pero es un estudio que sería muy interesante de hacer, conocer el sindicalismo agrario en Grado, que hay muchísimo sindicalismo y mucha información en el archivo histórico municipal sobre ganadería, es un tema que a mí me encanta y hay muchísimo. Los sindicatos obreros, había estos tres, había un cuarto luego de UGT, pero bueno, vamos a centrarnos en estos tres. La Unión de Empleados y Obreros Municipales, que era también de UGT, o estaba escrita UGT, se funda al poco de llegar a la República, en la primavera del 31, y englobaba a los empleados municipales, a todos. De hecho, no todos eran de ideología socialista o próximos al PSOE y a la UGT. De hecho, está Carlos Moreno Santos, que era el médico que luego será acusado de represor y fascista. Está también el gerente o el director del matadero municipal, que también será represaliado por ser considerado contrario al régimen. Englobó a todos o a prácticamente todos los empleados municipales. Y en los primeros años de la República sí que tiene ciertas reivindicaciones laborales para los empleados, sobre el aumento de salarios, etc. Luego estaba la Invencible, que era el sindicato obrero de la UGT, que estaba domiciliado en Yantrales. Hasta el año 32 era un sindicato que trabajaba como subsidiario de Luz y Guía, aunque Luz y Guía era agraria, era el gran foco sindical, y la Invencible siempre en todas las reivindicaciones iba de la mano de sus compañeros ugetistas del campo, que además no era una división. Los obreros del campo y de la construcción, que eran básicamente los que se engloban en estos sindicatos, eran vasos comunicantes. Los obreros eran trabajadores del campo sin trabajo, que cuando podían se dedicaban a una cosa o a la otra. La Invencible era un sindicato importante, pero el más importante en tamaño sin duda era el Trabajo, que era el sindicato anarquista, que se funda también legalmente en el año 31 con la llegada de la República, aunque ya opera ligeramente antes, un tiempo antes, que tenía entre sus dirigentes a bastantes, por lo menos a 3 importantes comunistas entre su junta directiva, y que llegó a tener, parece ser que unos 350 socios. Estaba domiciliado en la villa, y a partir del año 32 la Invencible de la UGT y el Trabajo de la CNT trabajan de una manera muy coordinada en sus reivindicaciones laborales. Parece ser que se llevaban bien. De hecho, hay una instancia del Trabajo, que la firma el Trabajo, dice que además va en nombre de la Invencible. Y estos dos sindicatos controlaron, con buenas conexiones con el ayuntamiento, las bolsas de trabajo para la contratación de obreros en paro en las obras que fueran de financiación municipal. Aprovechando las leyes que salían del Ministerio de Trabajo de Largo Caballero, estos dos sindicatos controlaron ese sector y también intentaron controlar el trabajo en el sector privado. Tan es así, siendo dos sindicatos de ideología diferente, que en el año 33 se funda un sindicato Prounión, creo que se llama, de la UGT, del ramo de la construcción, y que envía también sus parados para las listas de colocación obrera. Y
y no los reconocen. La UGT y la CNT prefieren. La Invencible del Trabajo en principio no lo reconocen. Siendo también de la UGT, la Invencible parece ser que no quería más competidores. Yo intuyo que ese sindicato, esa rama de la UGT de la construcción se acabaría diluyendo en la Invencible y en el entramado societario de la UGT del campo y en Yantrales. Entre el asociacionismo cultural voy a destacar estos dos, empezando, y los pongo en paralelo porque me pareció curioso que sucediera lo mismo que yo hice mi tesis doctoral sobre Pravia. Y en Pravia, que en el año 26 se fundaron, también como en Grau, 2 años antes, pero como en Grau, el centro de ocio, un casino, el centro de ocio de las clases altas y el centro de ocio burgués. Y me resultó curioso que en Grau pasa lo mismo, se funda en el mismo año. Y supongo que pasaría como en Pravia, que está al lado, que competirían en bailes y en actividades de ocio, que era lo que entre las dos clases sociales pujantes de aquel momento. Aquí veis las listas de los socios. Lo interesante del Ateneo es que es el caladero de grandes dirigentes luego republicanos del concejo. Entre ellos podéis ver al secretario, que es Carlos Barredo Fernández. Sería 2 años después el presidente del Ateneo y posteriormente sería el alcalde de Grau, como todos conocéis, o si no conocéis lo conocisteis hoy. Bueno, aquí tenéis los nombres. El trabajo, hay muchos nombres, que creo que lo puedo aclarar ya en este momento, que la idea de tener muchos nombres, tanto en el trabajo como lógicamente los anexos, es para que la gente que lo lean y que sean familiares o conozcan puedan aportar información. Entonces, mi idea es premeditada, meter muchos nombres de toda la gente que pudiera, en todas las listas que pudiera, para que sus familiares lo encontraran y nos pudieran aportar información en el caso de que fueran represaliados. Es una manera que tenía de llegar a la gente. Hay más asociaciones culturales, pero voy a destacar esta, que es la Asociación Cultural de Sama de Grado. En principio había metido en esta diapositiva, que la tuve que quitar porque no se iba a ver, la lista de libros de la biblioteca de esta asociación, que es una lista de unos 40 libros de temática, sobre todo marxista, también comunista, socialista. Había autores de la época, yo hay autores que ni conozco, también hay un poco de esoterismo, pero lo que me llama la atención es que esta pequeña asociación cultural, que estaba en la esfera de Luz y Guía seguramente, porque uno de sus dirigentes y secretario y posterior presidente fue Nicolás Zala, que era un concejal socialista del Ayuntamiento de Grau, pues esta pequeña asociación llegó a tener una biblioteca sorprendente, muy grande para el pueblo que era, y que la conocemos gracias a la destrucción que sufrió durante la Revolución del 34, que ellos elaboraron una lista de todo lo que perdieron. Y la idea en el trabajo está, pero aquí la tuve que quitar porque no se veía. Al ser tantos libros no se veía. Ahora vamos a hablar un poco de los partidos políticos que operaron en Grau en estos años de la República. El partido más importante en número de concejales era el Partido Republicano Radical Socialista, que tuvo los 2 alcaldes que tuvo Grau durante la República y tenía 15 concejales. Este partido sufrió un proceso de descomposición y implosión durante el periodo republicano, y la mayoría de sus miembros, incluidos Carlos Barredo, acabaron fundando Izquierda Republicana de Grado, que sería su sustituto a partir de mediados del periodo republicano. Tras el grupo republicano estaba el Partido Socialista y las Juventudes Socialistas, que cuando en 1931 no estaban constituidas con una agrupación concreta. De hecho, aparecen concejales socialistas y concejales socialistas agrarios, de la UGT probablemente, y se constituyen como minoría y como agrupación en política a finales del año 32. En el año 31 tenían 5 concejales socialistas y en el año 32 tenían 6, porque uno del descompuesto Partido Republicano Radical pasó al Partido Socialista. El Partido Comunista, que era muy pequeño en número pero era muy activo, así como las Juventudes Comunistas, yo vi datos que varían, no hay unas cifras exactas, pero en la bibliografía en este periodo los datos van entre 30 y 160 afiliados. Yo incluyo una lista de unos 12 afiliados a las Juventudes Comunistas del pueblo de Noceda, que la encontré en la lista por una reclamación de electricidad, y la incluyo por lo que os decía de los nombres. Era un partido pequeño pero muy activo, que llegó a tener un teniente de alcalde en el ayuntamiento, el único concejal que tenían, que era Demetrio Areces, que era un hombre que fue muy importante en Grau, del que luego si eso hablamos un poquito. Acción Popular, los primeros 4 partidos y el Partido Federal, Republicano Federal, eran los que tenían representación en el ayuntamiento. Estos 3, los 3 últimos no la tenían, yo creo que porque... lo comentaré, lo puedo adelantar ahora. El problema es cuando no aparecen las actas, pero cuando se instaura la República,
Cuando se instala la República, que es aquí, el gobernador civil nombra a esta gestora de estos 4 hombres. Lo que me parece a mí, me faltó tiempo para investigarlo, es que el Ayuntamiento de Grau, como otros muchos ayuntamientos de las zonas agrarias, fueron nombrados por orden gubernativa y no hubo elecciones. Entonces, una vez que se instauró la República, se debió disolver el ayuntamiento que se había nombrado sin elecciones y hasta junio no se constituye la corporación realmente, a la que no debieron de presentarse los partidos de derechas, como era el Partido Acción Popular, que la veremos luego, que sí que fue bastante, aunque se implantó tardíamente, sí que tuvo importancia, el Partido Republicano Liberal de Melquiades Álvarez, del reformismo, y los radicales, que los veremos después en el periodo de la Revolución, y esos no tuvieron representación. Bueno, aquí vemos a los 4 gestores. El primero Juan Tarrazo Gómez, que será el alcalde, y que será luego el primer alcalde republicano de Grau. De estos 4, salvo Adolfo del Rosal, los demás fueron concejales. Manuel Luengo Suárez, que sería teniente de alcalde, y Carlos Barredo. Vamos a ver algunas medidas que tomó esta gestora. La gestora, nada más llegar, lo primero que hizo fue una serie de medidas para mostrar su apoyo a un régimen laico y republicano, lo que generó también tensiones entre ellos, sobre todo con Carlos Barredo. Lo primero que hicieron fue eliminar las subvenciones a todas las instituciones religiosas de la villa y del concejo, para colegios, cuestiones litúrgicas, etcétera, salvo para la Semana Santa. Esto generó un debate porque Carlos Barredo que era muy laico y anticlerical, estaba en contra de esta subvención. Los otros 3, aunque también votaron a favor de eliminar el resto de subvenciones, en el caso de la Semana Santa, que debía ser importante en el concejo, pues consideraban que debían mantenerla. Carlos Barredo en este momento también tuvo otro pequeño enfrentamiento con ellos, porque además de ser anticlerical debía ser antimilitarista, y quisieron hacer un homenaje a los capitanes Galán y García Hernández, los que fueron ejecutados por el pronunciamiento para la proclamación de la República en diciembre del año 30, cuando el intento fallido de la conjunción que luego daría lugar al 14 de abril, y Carlos Barredo estaba en contra de hacer homenaje a militares, según él. Luego, cuando fue alcalde, sí hizo alguno a Galán y García Hernández, pero en este momento él, desde un escrupuloso republicanismo y pacifismo, estaba en contra de estas cosas. Las subvenciones que no daban que se eliminaron de las cuestiones religiosas se dieron a cuestiones laicas. Por ejemplo, el Colegio de Llantrales, que lo controlaba la potente Luz y Guía, potente sindicato agrario, sí que recibió una subvención. Y el ayuntamiento, no la gestora, pero sí el ayuntamiento daría subvenciones a partir del año 32, no en el año 31, al Ateneo Obrero, y de unas 1.200 pesetas, y a la Asociación Cultural de Sama, que eran laicas y eran afines ideológicamente, y eran laicas. Y sí se les dio una subvención, pero a partir del año 32. La corporación, como decía, se constituye el 5 de junio del año 31, y aquí tenéis las listas de los concejales por adscripción política. Juan Tarrazo Gómez, Faustino Llana Patayo, Manuel Menéndez Álvarez, Manuel Luengo, Raimundo Lavilla, Carlos Barredo, Fernando García García, José González González, José Antonio García Rodríguez, Abelino Rodríguez Martínez, José Antonio Sánchez Marinas, Joaquín Riesgo García y José García Fernández. Estos eran radicalsocialistas. Los socialistas de este momento, aquí están los socialistas y la UGT, eran Prudencio Martínez Estrada, Nicolás Zala, que era el que fue presidente de la Asociación de Sama, Ramón Fernández Fernández, se llaman igual, José Fernández. Esto de los nombres es un problema, sobre todo para los anexos. Los nombres tan comunes, yo, con toda la documentación que saqué, la transcribí y la metí en un Word general para hacer búsquedas y completar las biografías de la gente en los anexos. El problema en estos nombres comunes, que hay algunos que no había maneras, que te salían 4 o 5 personas iguales, con el mismo nombre y apellidos, de pueblos diferentes, de ideologías diferentes, de asociaciones diferentes, y que era imposible identificarlos. Si no había un pequeño dato de los padres o algo, era muy difícil. Y se ve hasta en el propio ayuntamiento, los concejales se llamaban igual. Luego el comunista que decía Demetrio Arezo Fernández y el federal Modesto Tolivar de la Vega. Estos fueron, el alcalde fue Juan Tarrazo Gómez y el primer teniente alcalde en este momento fue Manuel Luengo Suárez, hasta que dimitió por motivos laborales, un
que fue muy querido por el resto de la corporación, y lo sustituyó el siguiente teniente de alcalde, que fue Demetrio Areces. Demetrio Areces, que siendo el único concejal comunista, fue segundo y primer teniente alcalde. Incluso optó a la alcaldía cuando dimitió Juan Tarrazo Gómez y consiguió un voto. No sé si era el suyo, porque fue en papeleta cerrada. Pero hablan muy bien de sus artes, que siendo un único concejal de un partido que en realidad tenía pocos votos en el concejo, como luego veremos, pues se sabía mover. Era un hombre muy querido y con muy buenas relaciones. Y bueno, y sus intervenciones son interesantísimas. En las elecciones constituyentes de junio, poco después de constituirse el ayuntamiento, estos son los resultados, son las elecciones a Cortes. Y la derecha en general estaba desorganizada y no se presentó, o se abstuvo, y en Asturias también. Y los datos del Frente Popular, no, de la conjunción republicano-socialista, fueron arrolladores en este momento, el 95,6% de los votos. Hubo mucha abstención porque la derecha, lógicamente, la derecha no republicana y parte de la republicana también, o reformista, se abstuvo. Aquí veis los partidos que tuvieron. El Partido Comunista en este momento veis los votos, era un partido pequeño, aunque fue muy activo. En este momento aquí se ve la fuerza de los partidos que iban separados. Y algunas medidas a tener en cuenta de estos primeros años del consistorio republicano de Grados fue la municipalización de los cementerios, que esto generó bastante tensión, porque en principio el único cementerio municipal que había en el concejo era el de la Villa. El resto hubo bastante controversia porque no se sabía si eran municipales, o sea, si eran de los pueblos o eran parroquiales, o eran de la iglesia. En el año 43 las autoridades franquistas consideran que eran todos de la iglesia, pero en este año, en los expedientes de incautación de cementerios, el ayuntamiento, tras una serie de protestas, parece ser en un acta muy contradictoria, que yo de hecho me acuerdo que lo consulté con una compañera historiadora, se lo leí, le dije, ¿tú cómo entiendes esto? Porque yo entiendo, porque decían una cosa y la contraria en el acta, pero lo que parece ser es que el ayuntamiento consideró que los cementerios de los pueblos eran de los pueblos, no eran de la iglesia sino de los pueblos. Se quitó la cruz de entrada, se puso que era cementerio municipal, pero la propiedad se asumía que era de los pueblos, y el de la villa era el de la villa. Esto sí generó tensiones y malestar y algunas protestas en algunos pueblos, porque tenían miedo que se quitaran los cementerios. Otra medida que fue muy controvertida fue el matrimonio civil, que se aprobó en el verano del 32, y que los concejales, de hecho fue Carlos Barredo el que propuso la cesión del salón de plenos al juez para que se celebraran los matrimonios civiles en el ayuntamiento. Y la fijación de carteles fue una idea del concejal Modesto Tolívar de la Vega, porque había mucha confusión y había incertidumbre en la gente, sobre todo en las parroquias rurales, que podían casarse por la iglesia y su matrimonio no era válido legalmente. Entonces este concejal propuso y se aprobó que se fijaran carteles por el concejo para avisar que además del matrimonio eclesiástico tendrían que celebrar la parte como ahora. Lo que ahora vemos normal en aquella época era una gran novedad y sí que generó tensión. Y algunas, parece ser que fake news, lo que ahora llamaríamos fake news, bulos. De hecho, el ayuntamiento, no sé si creo que fue Patayo, el que propuso que se combatiera las noticias falsas que había sobre estas cuestiones, que había una serie de cuestiones que hablaban de los cementerios y el matrimonio civil, y el propio ayuntamiento quería combatir las noticias falsas a través de bandos y de carteles que informaran de la realidad. Las subvenciones que ya os comentaba, que fueron a partir del año 32, el ayuntamiento tenía poco dinero, que yo creo que es una constante histórica de todos los ayuntamientos pequeños rurales de Asturias, y la subvención, siendo el Ateneo Gran Caladero republicano, no tuvo subvención en el año 31, hasta el año 32 no se le dio. Y la Sociedad Cultural de Sama, que era mucho más pequeña la subvención, tampoco la tuvo ese año, la tuvo en el año 32. Otra de las medidas que tomaron fue la petición de responsabilidades de todos los colaboradores con la dictadura de Primo de Rivera. En este aspecto parece ser, habría que haber entrado, si hubiera habido tiempo, me hubiera gustado entrar en esos años, porque en un acta, la corporación, una de las primeras, la corporación se solidariza con Carlos Barredo, parece ser que por la persecución que sufrió durante ese periodo por parte del juez municipal, de las autoridades municipales. No explican, se solidarizan con él, pero no explican nada. Pero sí que parece que hubo cierta persecución hacia él, porque debía ser un hombre muy activo, muy contrario a la dictadura.
Por eso hubo una petición de responsabilidades en este momento para todos los dirigentes o todas las personas que colaboraron con la dictadura. De hecho, se elaboró un informe económico de la situación, que bueno, es un informe, es un informe en el que no se buscan responsabilidades, sino cómo estaba el ayuntamiento en 1931. El 29 de agosto de 1931 empiezan los problemas, o empiezan a salir los problemas dentro de lo que es dentro de la corporación. Hay un voto de censura, no tanto contra el alcalde, no tanto por destituir al alcalde como por censurar su actuación. Que esto nos enlaza además con el caciquismo anterior de la dictadura de Primo de Rivera. Lo promueve Raimundo Lavilla, el concejal Raimundo Lavilla, y lo promueve por las gestiones que había hecho el alcalde en Madrid para la traída de aguas en un grupo escolar, pero que había ido sin ser comisionado por el ayuntamiento. El ayuntamiento en aquel momento, los concejales, por sus experiencias durante los años anteriores de la dictadura de Primo de Rivera y también de la restauración, huían del caciquismo como de la peste. O sea, tenían fobia al caciquismo y cualquier actuación personalista la consideraban casi caciquil. No la querían bajo ningún concepto. Entonces, aspiraban a un ayuntamiento muy colegiado, en el que el alcalde fuera un primus inter pares, o el primero entre todos, pero que estuviera al final delegado en todas sus actuaciones por ellos. Y esto llevó a una moción de censura, o un voto de censura, más que para destituirlo, para censurar su actuación, que el alcalde ganó, no estaba presente, pero que ganó in extremis por 4 votos frente a 3. Y aquí empezó, supongo yo, que la desafección del primer alcalde republicano de grado con sus colegas de 1931. Un par de meses o 3 después pidió una excedencia una licencia de 2 meses para asuntos personales laborales que le fue denegada, y casi 2 años después de la instauración de la proclamación de la República, Juan Tarrazo Gómez dimite. El detonante final fue las críticas que recibió por la aceptación de la fuente de Nores, del pueblo de Nores, que parece ser que no estaban en buen estado. Fueron críticas sobre todo realizadas por concejales socialistas, y aunque el propio alcalde dice que había críticas hacia él fuera de la corporación, que había dimes y diretes, vamos a decir, de los concejales contra él fuera del ayuntamiento, y no lo llevaba bien. Además, él parece que había tenido una evolución ideológica en estos años, porque acabará siendo concejal con la primera corporación franquista. O sea, en muy pocos años tuvo una evolución ideológica enorme o muy rápida, y dimitió como alcalde y a su acta de concejal. La dimisión como alcalde se aceptó por una votación ajustada de 7 contra 6, con la mayoría de los concejales socialistas y algunos republicanos, y la de concejal no se le aceptó. Destacan las ausencias de los que estaban llamados a sustituirle en la cabeza del ayuntamiento, que eran estas 2 personas, que tenemos fotos gracias a Carlos Barredo Fernández y Demetrio Areces. Carlos Barredo, lo veis, es el del gorro y el bigote. Esta foto me la facilita la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Grado, alcalde Carlos Barredo, y este es un dibujo de Demetrio Areces que me facilitó su nieto Demetrio Areces. Facilitó un par, escogí este porque me parecía más bonito y no tenía reflejos, para que podáis verlos. Esto es una de las cosas que más echan falta, es poder ver fotos de la gente, que no tienes, lees muchos nombres pero no los ves. Hubo una votación para elección de alcalde, que fue el 22 de abril, y salió vencedor Carlos Barredo con 16 votos, fue un 31 de Demetrio Areces, que ya fue a papeleta cerrada, pero yo supongo, no sé si... Normalmente en esta época, yo creo que no se votó, lo dije en broma en realidad, porque yo creo que en esta época normalmente no se votaban a sí mismos, se votaban en blanco, más siempre hay un voto en blanco que suele ser el personaje principal. Entonces yo creo que a Demetrio Areces le debió votar a alguien que era amigo de él, algún concejal, pero yo supongo que él no se votó a sí mismo, porque no era habitual, vamos, solían votar en blanco. Carlos Barredo Fernández era un intelectual, era abogado de formación y comerciante de profesión. Tenía en una situación acomodada, con una familia que había hecho fortuna, él no, pero sí su padre y sus antepasados en América. Era miembro, como vimos, del Ateneo desde su fundación, fue su presidente. Fue miembro del Partido Radical Socialista y cuando este estalló fue presidente de Izquierda Republicana de Grado, y fue un hombre con muchos problemas de salud. Presentó en los años de la República 3 dimisiones, una cuando fue concejal, que no se le aceptó, y 2 siendo alcalde. Una
La última de sus intentos de dimisión fue en junio del 36. Yo siempre pienso, hombre, era un hombre muy significado, pero nunca sabes qué hubiera sido de él si le hubieran aceptado la dimisión en junio. A lo mejor se hubiera ido, a lo mejor no hubiera ido a hacer la gestión que le costó la vida. Es algo que siempre piensas, ¿qué hubiera sido de él si se hubiera aceptado aquella dimisión? Nunca lo sabremos. Sus problemas de salud eran hepáticos y le llevaron a no participar, sobre todo en los primeros años de la República, en las actividades concejiles que tenía asignadas, sobre todo en la Comisión de Hacienda, por lo que incluso Demetrio Areces le llamó una vez al orden. Pero sí es verdad que tenía problemas hepáticos. De hecho presenta un justificante de un médico Gómez, que también era concejal de su partido, y él intentó varias veces dimitir. Debía tener bastantes problemas de salud. Aún así, su ascendiente sobre todos sus colegas le hicieron seguir, siempre le pidieron que no y que bajo ningún concepto dimitiera. Así llegamos a las elecciones de 1933, a las que dieron el triunfo a la CEDA, a las elecciones generales, que fueron de noviembre del 33, y en las que el triunfo a nivel nacional fue de la CEDA y el segundo partido fue el Partido Republicano Radical, muy cerca del número de escaños, que fue el que se le encomendó formar gobierno. En grado, las votaciones, al ir divididos los partidos, sí que podemos ver el peso de cada partido, y vemos que el partido que más votos tuvo fue el Partido Socialista, que se llevó el 50% del censo. Las derechas en esta ocasión sí se presentaron y vemos que tenían cerca del 40%, entre AP y los liberaldemócratas de Melquiades Álvarez. El PC había subido bastante, en términos cuantitativos es poco, pero en cualitativos había subido bastante, hasta un 5,7%. Y las izquierdas republicanas se disolvieron prácticamente, no tuvieron apoyo. Hubo una polarización del voto que supongo que iría hacia el Partido Socialista en parte y en parte hacia los partidos de derechas. No lo podemos saber porque como en el año 31 no se presentaron, no sabemos su peso real. Pero sí vemos el peso del Partido Socialista en grado, sobre todo por el potentísimo sindicato agrario de la UGT, que Lucigué era un sindicato que llevaba más de 30 años implantado, con una actividad y no era un sindicalismo como el de ahora, era un sindicalismo con una actividad societaria importante, con una casa del pueblo en Llantrales desde 1914, seguramente con muchas actividades culturales. El Ateneo de Sama aparece dentro del entramado y eso genera una sociabilidad y un arraigo que hace que la gente les votara. Vamos dando saltos porque obviamente para no pasarme de 40 minutos no quiero hablar mucho de las medidas y de las cosas que hablo aquí, entonces vamos a pasar a la Revolución de Octubre. Estos eran las fuerzas policiales de grado en octubre del año 34. Ya había leído que eran entre 10 y 12 efectivos los que estaban en el cuartel. Los nombres que yo encontré, porque se pide homenajearlos por su heroica labor, que en realidad, bueno, lo de heroica lo dicen los concejales gubernativos, pero en realidad hicieron una labor defensiva muy importante. De hecho, ninguno cayó capturado. O sea, fue un cuartel que vendió cara a la derrota. Y eran 8 guardias, un teniente, un cabo y 6 guardias, que se enfrentaron a un número de revolucionarios indeterminado, según dicen las autoridades. Después de la revolución fueron unos 700 revolucionarios. A mí me parece que en el 6 de octubre del año 34 es imposible que hubiera 700 revolucionarios asaltando el cuartel de Grau. Podrían haberlos reunido, porque Grau tenía de casi 19.000 personas y había muchos afines a los partidos revolucionarios, al PSOE, al Partido Comunista y también a los sindicatos UGT y CNT, pero en el 6 de octubre me parece poco probable que en la villa hubiera 700 revolucionarios para tomar un cuartel con 8 agentes y que tardaran tanto en tomarlo, porque aunque fueran todos desarmados, 700 yendo de frente contra un cuartel, la primera salva de los 8, en la segunda ya están dentro. Era imposible, vamos. Entonces yo calculo que serían como muchos 70. Tenían unos 20 fusiles. Estos datos coinciden tanto de una parte como de la otra, que parece ser que llegaron del Turquesa y que los gestionó la UGT. Y el primer intento de asalto al cuartel fue el 6 de octubre por la mañana. Fracasó. Muchos revolucionarios de grado partieron hacia la cercana Trubia, en la que muchos trabajaban en la fábrica de armas, que es muy importante en la actividad, en la implantación de los sindicatos de clase en grado, la existencia de la fábrica de armas tan cerca y de que tanta gente de grado trabajara allí. Pues muchos de ellos fueron a la toma de la fábrica de armas y luego a Oviedo.
Por la tarde del día 6 volvieron a intentar tomar el cuartel, mejor armados en cuanto a fusiles probablemente no, pero sí con bombas incendiarias, y en esta ocasión sí que lo tomaron. Los guardias civiles no cayeron presos, sino que consiguieron huir, se fueron a los montes y se unieron a la columna del general López Ochoa unos días después a la altura de Piedras Blancas. Un guardia civil resultó herido de cierta gravedad. No parece ser que lo capturaran, es posible, no lo comentan en las actas ni en ningún documento, probablemente fuera una herida que le permitiera escapar con el resto de sus compañeros. Pero la toma de Grao y el control de Grao revolucionario en esta primera fase fue muy efímero, porque el día 7, por la tarde, después del mediodía, llega el general López Ochoa, el oficial al mando de las tropas gubernamentales sobre el terreno, con un batallón del regimiento número 12 procedente de Galicia. Llegó muy rápido y los revolucionarios huyeron en desbandada. No pudieron organizar los comités revolucionarios que se crearon, que fueron 3, Central, Guerra y Abastos, no pudieron organizar una defensa eficaz, de hecho ni se planteó en la villa, y huyeron en dirección a Peñaflor. López Ochoa en un primer momento siguió su camino, no se iba a quedar en Grao y siguió hasta Peñaflor. De hecho desplegó una compañía en Peñaflor, pero por sus recuerdos de la Academia Militar y de las guerras napoleónicas, la emboscada que se hizo a las fuerzas napoleónicas en Peñaflor, él temió que sus fuerzas fueran allí emboscadas y que fuera una ratonera, el desfiladero de Peñaflor, y debido a las horas se replegó hacia Grao para hacer noche ese día 7. Ese día 7 por la noche fue al casino y hizo una especie de paripé, de engaño, hablando, parece ser que el teatro, muy alto en el casino, diciendo a sus contertulios de Grado que el día siguiente iba a intentar llegar a Trubia por Peñaflor, para luego llegar a Oviedo. Eso fue una añagaza, fue un engaño que quería plantear para que los que estaban allí, alguien lo filtrara a los revolucionarios, porque su idea ya estaba clara en ese momento para él, que era dar la vuelta hacia San Esteban de Pravia, hacia Soto del Barco, y de Soto del Barco ir hacia Avilés, que fue lo que hizo. En realidad pecó de prudente, porque como reconoce el líder de la UGT de Grao de aquella época y miembro del comité revolucionario, no fueron capaces de organizar nada en Peñaflor. Había un par de grupos con escopetas de revolucionarios, o sea, un batallón del ejército los hubiera barrido, no hubieran tenido posibilidades y hubieran llegado mucho antes a Oviedo. Entonces, gracias a eso, la revolución tuvo 2 días más para organizarse, la revolución a nivel regional. Pues llegamos el día 8 y López Ochoa se va de Grao y no deja ninguna, era un batallón, era una unidad pequeña, no podían dividir sus tropas en ese momento, entonces no dejó efectivos en Grao. Por lo tanto, Grao, sin guardia civil que había huido y que se uniría posteriormente a esta columna, y sin militares que se van, queda nuevamente en poder de los revolucionarios, que vuelven a bajar hacia la villa y la vuelven a tomar. Hay un manifiesto del Comité Revolucionario que se recoge, lo cita toda la bibliografía, yo lo recojo aquí, y que es muy interesante, no voy a hablar de él, si queréis luego podemos leerlo, lo que queráis, vamos, pero ahora no quiero meterme mucho en ese tema. El grado a la revolución que generó en estos días, pues según Grossi, que fue un hombre del bloque obrero y campesino que la vivió, dice que Grado fue el granero de la revolución. Ignacio Lavilla, creo que se llama, dice que proveyó muchos hombres a los otros frentes, y es probable porque tenía mucha población y estaba muy cerca de Trubia y de Oviedo, en realidad, por la conexión ferroviaria. De hecho, el día 15, un tren de Grado iba con dirección a Oviedo con entre 90 y 300 revolucionarios, probablemente más 90 que 300, pero que en torno a un centenar de revolucionarios bien pertrechados, parece ser, iban al frente de Oviedo, y cuando llegan a Trubia se les da la contraorden por parte de las autoridades revolucionarias de volver hacia Grado, porque desde San Esteban y Pravia habían partido 3 compañías del ejército para tomar Grado, para ocuparlo de nuevo. Esta orden la habían dado desde el Estado Mayor Central los generales Godés y Franco, saltándose la cadena de mando, saltándose al mando sobre el terreno, que era López Ochoa, cosa que parece ser que le sentó bastante mal. Las 3 compañías que venían desde Pravia y San Esteban eran compañías bastante mermadas, entre las 3 eran 150 hombres, o sea que estaban lo que es una compañía casi una compañía más o menos sería ese número, entonces 150 en realidad son pocos hombres para 3 compañías, que se enfrentaron a más o menos el mismo número de revolucionarios, estos de Grao que habían ido a Trubia, que volvieron por orden de las autoridades y fueron trasladados desde la estación de tren de Grao a
a Cabruñana para instalarse y defenderse de la llegada de las tropas gubernamentales. Hubo un combate importante en las faldas de Cabruñana, en la que los revolucionarios instalaron 2 nidos de ametralladora y el resto de fusileros que iban con ellos. Sorprendieron a las tropas de Grao del ejército que venían de Pravia por la Vega del Narcea, que es una zona, bueno, la conocéis todos, es muy plana, desde los saltos de Cabruñana la dominan muy bien, y abrieron fuego sobre ellos y los frenaron en seco. Tras 2 horas de combate en las que intentaron tomar al asalto y no pudieron los soldados, intentaron abrir fuego centrado sobre los nidos de ametralladores y tampoco los pudieron callar ni aniquilar, pues tras 2 horas de combate, con un número considerable de bajas, las tropas gubernamentales tuvieron que retirarse. Esto fue el canto del cisne de la revolución en Grao, y que supuso que los revolucionarios abandonaran las posiciones y volvieran a agarrar los camiones, y fueron recibidos con gran alegría, porque en esos momentos la revolución todos ya sabían que no iba bien, ya se habían disuelto comités, habían capturado de hecho en Grado algunos miembros del Comité Revolucionario de Oviedo, sabían que las cosas no iban bien, y aquello fue tomado como una gran victoria, que de hecho lo fue para las fuerzas revolucionarias, y la villa en realidad no cayó hasta el día 19, que ya había acabado la revolución, y fue tomado por las fuerzas, o ocupada por las fuerzas que otra vez vinieron desde San Esteban y desde Pravia para ocupar la villa una vez la revolución finalizó en Asturias. Tras la revolución hubo las consecuencias represalias, que se incluyen en los anexos, que al menos hay recogidas 35 personas despedidas, no todas directamente por la revolución, algunas sí, otras fue en periodos posteriores, cuando el empresariado, en una situación de fuerza, pudo reprimir las protestas y las huelgas de una manera más expeditiva. En los anexos del trabajo se recogen 35 personas despedidas. También se recogen 5 fallecidos en la revolución, algunos de la bibliografía, encontrados en la bibliografía, y otros encontrados en los documentos del archivo municipal. El ayuntamiento de Grao fue destituido, era un ayuntamiento que se considera, aunque eran todos más republicanos que de partidos partidarios de la revolución, en realidad solo 7 concejales eran del PSOE y del PC, pero bueno, el ayuntamiento fue considerado poco afín fue considerado afín a los revolucionarios y fue destituido en el mismo octubre, y se nombró una comisión gestora que veis aquí de 4 nombres, que más o menos estuvo un mes, y que tomó entre las primeras medidas destituir a todos los alcaldes de barrio y realizar una inspección general de la administración municipal, es decir, hacer una auditoría de los ayuntamientos republicanos de Grado. Se pone desde enero del 31, pero para conocer la gestión que habían tenido estos ayuntamientos hasta este momento. Un mes después de entrar esta comisión gestora, a ver si pasa ahora, no sé si se ve, si no lo leo, el gobernador general de Asturias, que se llamaba en ese momento, nombra un ayuntamiento gubernativo, que son una serie de concejales de los 3 partidos de derechas y centro-derechas que había, que son de Acción Popular, del Partido Liberal Demócrata, que era el partido de Melquiades Álvarez, y del Partido Radical. Acción Popular tiene 9 concejales, el Partido Liberal Demócrata tiene 8 y tiene la alcaldía, y el Partido Radical tiene 4. Esto ya nos habla de la importancia de Acción Popular. Acción Popular, que era el partido más importante de la CEDA, se fundó en Grado en la casa del abogado García Baxter en torno al año 34. Tiene una implantación tardía, pero sí que es un partido que debió tener mucha importancia en el número de afiliados, porque en una lista que encontré de esta época, del año 35, parece que tiene, según dicen, no sé si son 400 afiliados. Igual son muchos, pero bueno, que debía tener bastantes afiliados. En esa misma época, Izquierda Republicana afirma tener 83 afiliados. El alcalde fue Ricardo del Rosal Suárez. Voy a leeros solo los cargos, el alcalde y los tenientes de alcalde. El primer teniente alcalde fue Manuel Fernández Barbón, que era el líder en el ayuntamiento del Grupo de Acción Popular. El segundo teniente alcalde fue Manuel Fernández de la Concepción, radical. El tercer teniente alcalde fue Evaristo Álvarez Carvajal, de Acción Popular. El cuarto, Lisardo Pardo Álvarez, de Acción Popular. El quinto, Antonio Flores González, un radical. El síndico fue Francisco González Menéndez, liberal demócrata, y el síndico suplente Tomás Jubete Calvo, de Acción Popular.
las consecuencias que os había dicho, aparte de los despidos y de los fallecidos, a todos los empleados municipales se les abrió un expediente para dirimir sus responsabilidades en la revolución. A todos no, bueno. El alcalde, bajo su responsabilidad, eliminó o eximió de hacer expediente a los empleados municipales de mayor rango, vamos a decir. Al médico, a los médicos, al veterinario, al arquitecto, al secretario, al interventor, al oficial primera y al director de la banda. El concejal instructor fue Fernández Barbón, de Acción Popular, y tras leer todos los expedientes se llegó a la conclusión de que ningún empleado municipal estuvo implicado en los actos revolucionarios y se les exoneró de todo cargo y se les aceptó en el servicio público como o sea, no recuerdo las palabras exactas que decían, pero aceptaban que estaban de pleno derecho en el empleo público. Un empleado municipal sí que fue preso, Coalla, el encargado de aguas, pero también fue puesto en libertad sin cargos, por lo tanto también fue readmitido. Los despidos que ya os comenté y los fallecidos que también os comenté. Y otra cosa que había que comentar son las asociaciones. Todas las asociaciones políticas, o sea, Partido Socialista Comunista, sus juventudes, UGT, CNT, fueron disueltas a nivel nacional y de ahí para abajo, así como las asociaciones culturales clausuradas. Por ejemplo, el Ateneo de Sama fue clausurado porque a principios del 36, todavía antes de la llegada del Frente Popular, no pudo volver a funcionar, que es cuando hay una carta en la que piden volver a funcionar, la pide Nicolás Zala y se les da autorización a principios del 36. Este ayuntamiento aunque no fue muy homogéneo, tuvo también sus problemas internos, como los tuvo antes el republicano. Llevo 50 minutos, así que me voy a dar mucha prisa. Pero ya tengo tiempo. Bueno, ya estamos acabando. Voy a ir rápido. El AP, digamos que se enfadó con sus colegas de corporación porque estaban siendo muy blandos con la corporación del año 31. Los informes que se pedían para dirimir responsabilidades de cómo habían gobernado no llegaban. Entonces AP decidió retirarse del ayuntamiento a finales del 35, lo que generó un gran problema porque eran 9 concejales, no se pudieron aprobar presupuestos, no se pudo reunir la Comisión de Hacienda. De hecho, los presupuestos del año 35 se prorrogaban 2 años porque luego llegó la guerra. Hasta el año 37 Grau estuvo sin presupuestos en realidad. Vamos a ir rápido. Llega el Frente Popular el 16 de febrero del 36, aquí vemos las elecciones. Los datos son casi, si sumas el PSOE y el PC, y son los mismos que en el año 33. No debió haber mucho movimiento de votos, los porcentajes son más o menos los mismos. Ahora, en esta época sí se nota ya a partir del 36 una tensión grande en las actas. El ayuntamiento del Frente Popular destituyó a todos los empleados municipales que había nombrado la corporación anterior, así como a otros empleados municipales que consideraba enemigos del régimen, que son estos que veis aquí, con nombres. Están aquí todos, pero bueno, esta destitución tuvo que ser revocada porque, lógicamente, estos empleados municipales recurrieron, primero la vía administrativa y luego la contenciosa administrativa, y ganaron, y tuvieron que ser admitidos a finales de mayo del 36, lo cual generó un gran problema de orden público, porque hubo una manifestación de las asociaciones del Frente Popular que llegó a las puertas del ayuntamiento en una sesión del pleno para que no se admitiera a estos hombres. El ayuntamiento de Grado decidió dirigirse al gobernador civil para impedir o para pedir que no se admitiera temporalmente a estos empleados municipales por cuestiones de orden público. Y amenazaron con dimitir si no se escuchaban sus peticiones. Así llegamos a la guerra, que el ayuntamiento dejó de existir de facto, aunque Carlos Barredo estaba en el comité que lo sustituyó y fue un hombre muy importante, aunque el pobre hombre murió a principios de la guerra, en agosto del 36, en una gestión que fue intentar hacer con los sublevados, intentar hacerles entrar en razón, y fue ejecutado. Por lo tanto, el ayuntamiento de Grado quedó descabezado desde muy pronto de la autoridad moral y política que había estado en Grado durante estos años.
muy interesante de este periodo y que aparece en el Archivo Histórico de Asturias es que el decreto de unificación del Ejército Popular de la República en Asturias, la reunión se realizó en Grau. Fue el 3 de septiembre de 1936. Hasta ese momento las columnas gallegas avanzaban de occidente a oriente y las fuerzas republicanas no estaban organizadas, hacían una defensa de partido, de sindicato, de asociación, sin una coordinación. Y fue en una reunión en Grado donde el Comité de Guerra y todos los miembros del Frente Popular decidieron unificar verdaderamente el mando, adelantándose por lo visto un mes a lo que sucedió a escala nacional. O sea, el germen del ejército republicano regular en Asturias se decidió o se acordó en una reunión en Grau, que fue el día 3 de septiembre, unos días antes de la toma de Grau, prácticamente sin combatir, por las fuerzas nacionalistas que entraron el día 15 en la villa. Desde el 16 se nombra un ayuntamiento provisional de 3 gestores, que está clarísimamente subordinado al poder militar. Bueno, este y todos los demás ayuntamientos durante el resto del periodo de la guerra. El ayuntamiento es una correa de transmisión de la autoridad militar, todas las decisiones las toman los militares, y una de ellas fue la movilización total de la población de varones entre 18 y 65 años. Posteriormente se iría bajando la edad de estos 65, pero al principio fue una movilización total para tareas auxiliares del ejército. Se instauró la orden del saludo con el brazo en alto, el saludo fascista, como podéis ver ahí, y se pasó a confiscar las cosechas de todos los afines al Frente Popular. La comisión que se encargaba de esta confiscación de cosechas, uno de los 2 concejales, que fue un poco después, pero uno de los miembros de esta comisión fue el que fue el primer alcalde republicano de Grao, Juan Tarrazo. Es que esto muestra la evolución total de su política en esos años. Otra de las medidas que hubo en estos años, como hablaba el profesor Erice de lo del nombre de las calles, pues una de las primeras medidas que tomaron fue el cambio de los nombres de las calles, de algunas calles de Grao. Ahí las podéis ver. Los mayores conoceríais perfectamente los nombres antiguos, o sea, los nombres franquistas de estas calles, igual no los anteriores, pero bueno, son todos los héroes militares del bando sublevado que tuvieron su calle. Os dejo un segundo si queréis leerlas. Y bueno, vamos a seguir para ir rápido y luego si eso hablamos de lo que queráis. La depuración de empleados municipales, esto cada vez que llegaba una nueva autoridad se depuraba, parece ser, se depuró a todos los empleados municipales, a todos se les hizo un expediente, y de todos ellos se expulsó a todos los que veis aquí. Excepto el último, que se expulsó inicialmente, pero en el expediente que se incoó contra él, aunque se reconocía que el médico Fernando Díaz Villavella era una persona de izquierdas, debía tener buenos contactos y tras muchos testigos a su favor, es el único de todos que conservó el puesto de trabajo. Todos los demás, amén de otras repercusiones para ellos, fueron expulsados de sus cargos. Es todos los empleados que veis aquí, unos 24 creo que eran. Y tras la victoria hubo una serie de medidas como perseguir la blasfemia, que la depuración de las bibliotecas, de la biblioteca que quedaba, que era la del casino, las demás habían sido desaparecidas, censura cinematográfica. Esto me permitió conocer que existía un actor que por lo visto fue muy famoso, que se llamaba Angelillo en España, un artista, no un actor, debía ser también cantante, y hay una orden para que desaparezca su nombre de todos los carteles y de todas las películas que se proyectaran porque era afín a la República. Hubo control de los foráneos y retornados. Esto es muy interesante porque hay un anexo de hecho directo relacionado con ello. Se pretendía controlar a todos los foráneos que pudieran entrar a Grado, sobre todo después del fin de la guerra, para esconderse en Grado. Gente que no era de aquí, que se escondía porque estaba perseguida por ser republicano en otros pueblos, y hay una intervención de un concejal para perseguirlos, y la autoridad militar, para fiscalizar a la gente que llegara a Grado. La autoridad militar lo aprueba lógicamente. Y también se trataba de controlar a todos aquellos de Grado que habían huido, y eran republicanos y habían huido al caer Grado, que se esperaba que muchos retornaran, y hay una lista de todos, o de muchos, que se conserva y que está en los anexos con nombres y apellidos e ideología.
y se sucedieron los homenajes a los caídos del bando sublevado. Había tantos homenajes en Asturias que las autoridades de grado se excusaban porque no podían ir a todos. De hecho, yo creo que al del cuartel Simancas no fueron y se excusan porque no podían ir a todos los actos de homenaje a sus partidarios. Y esta es la última, antes de los anexos, la última diapositiva que quería mostrar porque me parece muy interesante y quiero resaltar especialmente a los alcaldes de barrio, porque este es el procedimiento estándar de petición de información que lo ves hasta la saciedad en todas las cartas que hay en el Archivo Histórico Municipal de Grao. Las autoridades, franquistas en este caso, fueron juzgados civiles, militares, unidades militares u otros ayuntamientos, pedían información siempre dirigidos al alcalde de Grao, que este a su vez la traslada sobre personas del concejo, este la trasladaba, si era en la villa, a la policía municipal, y si eran los pueblos, a los alcaldes de barrio, que eran los que hacían los informes. El alcalde de barrio tenía una importancia capital, porque sus informes no llegaban al punto, digamos, de poder mentir, porque como veremos en los anexos, también les podía traer consecuencias, pero los alcaldes de barrio, cómo redactaran el informe, de ello podía depender la vida de una persona o la pérdida de la libertad, y se ven los informes. En líneas generales, los alcaldes de barrio, por las cartas que leí, que fueron varios cientos, solían ser suaves. Es muy raro que marcara mucho. El término era de izquierdas, pero era buena persona, se lee mucho, también depende del alcalde de barrio, pero el término era de buena persona, o solo votó, o era afiliado pero no participaba. Tú si lees las cartas no había casi gente de partidos, eran personas de ideología pero no estaban metidos dentro, porque los alcaldes en general tendían a suavizar, lo cual te reconcilia mucho con el ser humano a veces, ese tipo de cosas. De hecho, en los anexos, que ya vamos a pasar a ellos, hay un anexo que son 6 multas por faltar a la verdad a alcaldes de barrio y también a algún vecino, que dijeron que personas de sus pueblos eran gente de izquierdas, no siéndolo, sobre todo eran gente joven, soldados, que habían sido del bando republicano, y alcaldes dieron falso testimonio para que no les represaliaran. Siendo gente de derechas, los alcaldes de barrio, bueno, tendrían afinidad o conocerían a la persona, y es... Llevo una hora y acabo. No me voy por las ramas, perdonad. Os digo, solo os enumero los anexos, que son el 75% del trabajo. Las asociaciones de grado, que es el primer anexo, hay recogidas 38, recojo directivas con todos los nombres y listas de socios en las que había, sobre todo en los años 30, también de algo antes de algunas, pero no quiero extenderme mucho y por eso no las recogí todas. Las listas de parados del año 33 de estos 3 sindicatos, aquí sabemos que por esta lista sabemos cuál era el más grande, que era el trabajo, que son 113 parados. Las listas de despedidos de la revolución y fallecidos, que ya os comenté. Los reemplazos, desafectos y prófugos, que estos son muy interesantes porque hay muchas fechas de nacimiento de personas que aparecerían luego. El anexo 5 son unidades de choque de infantería republicana del ejército republicano, que era compuesta todo por gente de grado, que era dirigida por Emilio Flores, que era anarquista. Son 30 en total y aparecen con nombres, apellidos y filiación política los que la tenían. Los empleados municipales aparecen no solo los depurados, sino todos, con sus sueldos y demás. Las personas de derechas represaliadas no mortales, que son 15, más o menos, o sea, son 15 en este caso, aparece tipo diccionario. Las personas afines al Frente Popular, este es el mayor bloque, es tipo diccionario. Aquí meto 397 personas que no sabemos, fueron o sufrieron cárcel o se pidió información. No sabemos, puede que algunos fueran asesinados, pero no hay constancia, o no encontré constancia. Son 397, es el mayor, es muy fácil de buscar, aquí se puede encontrar muy bien si hay algún familiar, porque va por orden alfabético, tipo diccionario. El anexo 9 son lo que os decía de los subidos a zona roja que había que inventariar para cuando volvieran, son 89. El anexo 10 lo que os decía de las multas por faltar a la verdad, de los alcaldes y algunos vecinos, estas son multas a gente de derechas, de las propias derechas, multas de 25 pesetas por cada falta a la verdad. El anexo 11 son los huérfanos menores de 12 años en año 38. Esto me interesa porque algunos pueden estar vivos todavía. Probablemente sean los únicos que estén vivos. No hay datos de la villa, es la pena. Hay 65 huérfanos de 33 familias, algunos son hermanos. El anexo 12 son los republicanos fallecidos, que por represión son 232. El anexo 13 también es tipo diccionario. El anexo 13 son las personas del bando sublevado fallecidas, son 47 asesinadas.
son los más completos, porque lógicamente fueron los vencedores y era más fácil, hay más datos, son las biografías más grandes. El anexo son las bajas civiles o daños colaterales, que hay 54 identificados. El anexo 15 son los soldados del bando sublevado fallecidos. Aquí quiero hacer una puntualización. En Grau murieron 1.267 soldados en la guerra, identificados por el grupo de la Universidad de Oviedo dirigido por Carmen García. Yo no los pasé todos a papel porque no había papel para pasar 1.267 personas y solo incluí 73 de grado y 9 foráneos que yo encontré en el Archivo Histórico Municipal de Grau. Si hubiera tenido tiempo los hubiera cruzado con la base de datos para ver si había más, pero eso, entre que eran muchísimos y que están identificados y contados, pues decidí solo meter los que yo encontré en este caso, que son 81, creo que son, entre 82, entre grado y fuera de grado. El anexo 16 son los edificios ocupados y requisados por las autoridades franquistas y las fuerzas franquistas, aparece de quién eran y por qué los perdieron o por qué se los ocuparon. Y el anexo 17 y último, y con esto acabo y os dejo, y no os aburro más, que llevo una hora, son los daños de guerra del informe que elaboró el arquitecto municipal, el Leopoldo Colujedo. Pues muchas gracias a todos y estoy para lo que me queréis preguntar. Muy bien. Bueno. Muchas gracias, Cristian. La verdad es que son muchas cosas que contar para tan poco tiempo, ¿no? Me imagino que todavía hay posibilidad de dedicar 10 minutos o un cuarto de hora a preguntas y demás. ¿Lo hay? Muy bien. Pues entonces, quien quiera hablar, que levante la mano. ¿Pide la palabra? Yo sí. Yo soy Carlos León, trabajo en el ayuntamiento. Quería, agradecerle el trabajo realizado por Cristian. Como veis, es monumental. Y pues prácticamente que me corrija el profesor si hay algún municipio asturiano que tenga este volumen de inventario de personas y con este detalle. Deciros también que todo el documento de Cristian vamos a publicarlo en la web, de tal manera que cualquier persona que quiera mirar a sus familiares o a sus amigos o en su pueblo, pues puede consultarlo haciendo una búsqueda y podéis encontrar en esos casi 2.000 nombres que recoge Cristian, más de 2.000 nombres, pues quién fue y donde tiene más datos, pues su biografía. Por lo que respecta al coloquio, solo una pregunta al profesor. El tema de la memoria fue histórica hasta ahora y fue un nombre que se popularizó, memoria histórica, y ahora se cambió a memoria democrática. Yo alguna vez le pregunté a Cristian si esto era más una cuestión semántica que de otro tipo. Yo no sé si podrías decirnos qué parte del rigor tiene o qué debemos decir, si memoria histórica o memoria democrática, si hay alguna de los dos que haya que excluir o que haya que priorizar o, digamos, establecer respecto de la otra. El profesor soy yo, ¿no? El profesor soy yo, ¿no? Y a Cristian solo preguntarle, bueno, un dato que me llamó la atención en los cultivos, que no aparece trigo ni escalda, y me extraña, aquí está Faro y habrán visto muchos prados de escalda en Asturias y en Grau. No sé si esto también Edite sabrá por qué se puede ver que no aparezcan recogidos. Y también respecto, como soy operador municipal, llamarle la atención respecto a que parece que la represión después de la revolución fue bastante blanda con los empleados municipales y con la población en general. Y en cambio, la que hubo después de la guerra civil fue implacable. Pues algún comentario respecto a esto. Nada. Sí, yo en medio minuto, porque no es mi papel tampoco aquí, sobre todo lo que interesa es lo que nos cuente Cristian. Bueno, la discusión esta de memoria histórica, memoria democrática, es una discusión un poco académica, un poco, digamos, ya para especialistas y demás, ¿no? Yo prefiero lo de memoria democrática porque, como decía antes, la memoria siempre es histórica, tiene que ver con la historia, evidentemente, pero la memoria no es una reproducción
de la historia como si fuera un espejo. La memoria reconstruye la historia. Nos pasa como con nuestra memoria individual, ¿no? Es decir, rescatamos aquello que nos es más querido, que nos es más próximo. La memoria es empática, identifica, por ejemplo, la memoria genera identidad. La historia es una disciplina que intenta analizar el pasado en términos críticos, pues con unos mecanismos, con unos métodos y unos procedimientos de estudio del pasado, ¿no? Pero la memoria es algo mucho más cálido, tiene mucho más que ver con los sentimientos, con los valores, etcétera, etcétera, reconstruye en función de esos valores. Entonces, para no confundir memoria con historia, a mí personalmente me gusta más hablar de memoria democrática, porque además el apellido democrático también es importante. Las instituciones, los grupos, etcétera, etcétera, que no defienden precisamente una visión de ese pasado desde el punto de vista de los valores democráticos, también tienen su propia memoria, ¿no? Tiene sus mártires, etcétera, etcétera, tienen su visión de la República como un lugar donde solo había caos, destrucción, etcétera, hasta que tuvieron que venir los militares a poner orden. Eso forma parte de una memoria también, es su memoria. Entonces, yo prefiero hablar de memoria democrática. Bueno, de todas maneras, si la gente utiliza, o los militantes de los movimientos de memoria utilizan lo de memoria histórica, bien utilizado está. No se trata tampoco de discutir de palabras, ¿no? No creo que tenga mayor importancia más allá de lo académico. A mí me gusta más lo de memoria democrática y, por ejemplo, se está imponiendo cada vez más lo de memoria democrática precisamente por eso, para resaltar que es un intento también no solo de recordar lo que sucedió en el pasado, lo que sucedió, no solo es un intento de evocar esa historia, sino también de rescatar los valores democráticos, rescatar la tradición democrática de nuestro país, que está encarnado en esos procesos, en esos momentos y en esas personas que fueron objeto de represalias precisamente por defender esos valores democráticos. Pero bueno, tampoco se trata de discutir de palabras, ¿eh? Cristian. Lo de la escanda y demás, es que quité, en el trabajo está, yo creo que está, pero lo quité porque no se veía, si metía todos los cultivos que había, no se veía bien la diapositiva y solo dejé lo que más se cultivaba. Pero sí que hay, de hecho había hasta tabaco también se cultivaba en Arao, y hay bastante variedad de cultivos. Y la represión del 34, hombre, contra los empleados municipales no, pero sí que hubo represión. De hecho, a Carlos Moreno Santos, el médico, le acusan de ser uno de los grandes represores en el Concejo, luego los republicanos. Parece ser que sí que hubo represión, y sí que no lo encontré, pero sí que hay un informe que citan de los represaliados de Grau, que me expresaría por la Revolución del 34, que sí me gustaría llegar a encontrar algún momento. Debe estar publicado en algún periódico de la época, afín a los partidos de izquierdas, pero no lo encontré. Yo quería hacerte una pregunta. Supongo que estará en el proyecto continuar con algo que me parece que falta, ¿no? Que es los modos, las formas en las que se comportaron los franquistas. O sea, aquí sabemos la existencia de fosas, la existencia de juicios sumarísimos, el asesinato, no sé, los modos que nos diferencian de aquellos que defendemos una memoria democrática de aquellos otros que defienden una memoria distinta, ¿no? Que supongo que estará a continuación, que faltará y que se elaborará, supongo. Bueno, dentro del trabajo lo que más páginas de la parte de texto yo creo que es el ayuntamiento franquista. No pude extenderme más allá del año 40 por cuestiones de tiempo, ¿no? Pero bueno, sí se incluye lo de la moral, por ejemplo. No había lo de la persecución de la blasfemia, por ejemplo, y sí meto un ejemplo que solo lo cito, que es precioso de leer, pero no lo quise meter porque no tenía tiempo para redactarlo, que es una multa a 2 vecinos de Tolinas por escándalo público por una cosa tan natural en un concejo agrario como una parada de ganado. Era un escándalo que una yegua y un caballo estuvieran en una parada, en un pueblo rural. Y hubo una multa a 2 vecinos de Tolinas por eso. Luego es paradójico también, que bueno, que no lo metí y que es muy interesante, pero no tenía tiempo para redactarlo tampoco, los prostíbulos que se abrieron en ese periodo en Arao. Se abrieron por lo menos 3 y otros autorizados por las autoridades franquistas. Otro no se autorizó por problemas de higiene, pero por lo menos 3 se abrieron.
y la idea es esa, no se siguió por cuestiones de tiempo. Yo soy nieto de un ajusticiado, y tengo el informe del juicio de un empleado municipal. Está incluido, ¿sabes que está incluido? Digo esto porque en esos documentos figura el informe de la Falange de aquí, el informe de la Guardia Civil de aquí, cómo se comportaban los testigos, de qué se les acusaba, eran todo mentiras, falsedades, insultos a montón. O sea, mi abuelo tenía 64 años cuando lo fusilan y le acusan de rebelión militar. Entonces, ese tipo de cosas que resalta el comportamiento antidemocrático y fascista que tuvieron los franquistas, yo creo que debe de resaltarse. Sí, yo creo que esto se acopla, no sé. Causas, creo que hay 5 o 6, porque claro, no me dio tiempo. Sería lo interesante seguir con ellas y conseguirlas todas, eso sería lo interesante, pero ahora mismo hay 5 o 6. Pero si yo no las causas, digo que este tipo de comportamientos supongo que se extendía en el comportamiento habitual, pues, de Falange, en el comportamiento de las autoridades franquistas, una vez que toman el poder. Sí, pero bueno, sería interesante, vamos, hay documentación, claro, sería interesante. Sí, yo creo que este tipo de trabajos es muy laborioso, muy lento, muy complicado, y lo que requiere es continuidad y seguir pistas, utilizar todas las fuentes, las causas judiciales, que son riquísimas, ¿no? Los procesos, incluyendo ese tipo de falsedades, ¿no? Y por supuesto la acusación de rebelión militar, que era una acusación genérica contra los que defendían el orden republicano. Y desafecto al régimen. Claro, era como la justicia al revés, ¿no? Rebelión militar, los militares que se rebelaban acusaban a los que defendían el sistema político legal de rebelión militar. Más palabras. Tenemos unos minutos más, hay una palabra más. Sí, hablaste de eso, y lo que más vio alrededor de Grau fue la hortaliza. No oí las casas las canta ahora sí, pero yo tengo 82 años y criéme con el asunto de la hortaliza, compañero. Trabajando en la hortaliza. Y por los... A yo, por vos, a yo, desde Castañero a mi casa. Eso no lo hace nada. Y la hortaliza fue el que dio muy bien al club de Grau. Bellator, Castañero, algo por Grau y por el alrededor. Del Fresno también venía alguien a meter también. Y eso, la hortaliza fue casi lo que más. Yo no sé ahora, está claro. Los turistas fuera, la cuenca minera cerró y pararon con los estantes y todo eso. La hortaliza fue lo que más nos dio de comer alrededor de los El mercado famoso. Bueno, no sé si hay alguna cosa más. Solo un comentario, perdona, antes de cerrar, nos gustaría que compartierais con nosotros un poco de sidra y queso que tenemos abajo, que no vamos a necesitar a marchar antes de que levante la mesa y comenzamos a reír. Muy bien.